Bueno, vamos a continuar con, ya vimos en el video anterior en qué consiste el acoplamiento, excitación, contracción desde su producto inicial, desde el potencial de acción de la fibra muscular que se propaga por los túbulos T hacia el punto final que se produce la relajación. Acá les hago una pregunta para que lo reflexionen. Es muy interesante ver cómo todos los sistemas se relacionan entre sí. Ver la importancia del calcio, ahí para que lo analicen. ¿Cuáles son las características, cierto? Entonces, las fibras musculares, a grandes rasgos, presenta una enzima importantísima que es la miosina TPasa. Recordando que la miosina TPasa, la gran función que tiene dentro de la miosina, esta ATP poder degradarlo en dejarlo en adenosín difosfato, más un fosfato inorgánico, más un hidrogenión, que ese hidrogenión va a ser el que va a quedar dando vueltas, ¿cierto? Y pasar a la cadena de transporte de electrones para evitar este proceso de acidosis metabólica. Luego el retículo sarcoplasmático, que es el encargado de guardar este calcio, ¿cierto? Intracelular, generar estas cisternas o lagos de calcio y poder tener la suficiencia de calcio para poder generar el proceso de contracción muscular. Y claramente las unidades motoras, ya sea sarcómero, miofibrillas, epimicio, perimicio, endomicio, para generar, ¿cierto?, todo este proceso de la contracción muscular. Pero muchachos, a esto está asociado otros factores que van a especializar y clasificar más allá las células, como lo son los tipos de fibras musculares. Wow, es bastante, ¿cierto? Claro que sí, pero se van a dar cuenta en el momento de relacionar lo interesante que va el uno con la otra. Tipo de fibras musculares: fibras lentas, fibras intermedias y fibras de contracción rápida, conocidas como fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. En la siguiente imagen, acá se puede ver mejor que, por ejemplo, las fibras slow twitch o fast twitch A, intermedia, o FT, fast twitch, ¿cierto? B, que son las más rápidas, están relacionadas con el tipo de deporte que se realiza. Perfecto. Fíjense, por ejemplo, vamos a irnos a este punto acá: capacidad oxidativa que presenta las fibras lentas, una alta capacidad oxidativa, o sea que requiere de mucho oxígeno, un metabolismo aerobio, para poder realizar su desempeño como fibra muscular. Las fibras 2A, una capacidad moderada, o sea, requiere una cantidad de oxígeno, pero en menor medida. Y las fibras rápidas no requieren de oxígeno, muy poca cantidad de oxígeno para poder generar su acción. Acá se puede ver en el siguiente gráfico, en el eje vertical, ¿cierto?, porcentaje de fibras usadas versus el eje horizontal, la carga, que se desglosa acá en ligera, moderada, máxima, ¿cierto? Esto es en base a la fuerza, si es ligera, moderada o fuerza máxima muscular, como al porcentaje de fibra usada, ¿cierto? El tipo de fibras lentas, como implícitamente está relacionada al mayor desarrollo de la capacidad de la fuerza máxima, ¿cierto?, con las fibras intermedias y las fibras rápidas, en donde claramente se produce un crossover de este tipo de fibra para poder desencadenar el tipo de acción muscular. Otro punto interesante es cómo se utilizan estos músculos, cuál es la utilización de los músculos y cómo están relacionados entre sí. Musculaturas agonistas, antagonistas y sinergistas. Ahora vamos a dar una descripción de cada uno de ellos. Agonista es el músculo que va a realizar el movimiento, el motor primario. Por ejemplo, en una contracción de bíceps, quien realiza la contracción, el motor principal de ese movimiento va a ser el bíceps braquial, ¿cierto? Versus su antagonista, el que va a ser el encargado de realizar el movimiento de oposición, el de extensión en este caso, del brazo versus el antebrazo, sería ¿quién? Tríceps braquial, cuyos sinergistas podrían ser estabilizadores, ¿cierto?, del hombro, o principalmente los braquiales si hay un peso, una carga externa de por medio.
Antagonista, músculo que se opone, ¿cierto?, al movimiento principal, que serían los antagonistas. Y músculos sinergistas son aquellos músculos que ayudan a al movimiento, al motor primario, para poder efectuar dicho movimiento. Como se los mencionaba anteriormente, tenemos acá bíceps braquial, que va a ser el motor primario, el agonista, ¿cierto? Braquial, bíceps braquial con braquial, y el tríceps braquial va a ser el antagonista. Acá estoy haciendo, ¿qué cosa? Una flexión, ¿cierto?, del antebrazo con brazo, principalmente, y vemos acá que el braquiorradial va a ser sinergista porque va a soportar la carga que está, ¿cierto?, en la zona más distal de este movimiento y se va a poder generar este acortamiento. Con esta imagen podemos ver muchas cosas, muchachos, principalmente si analizamos cuál fue el potencial de acción que una motoneurona inervó, ¿cierto? Se produjo la liberación de acetilcolina, viajó por los túbulos T, llegó al retículo sarcoplasmático, se liberó calcio y se generó el proceso de la contracción. ¿Ven qué interesante cómo se va concatenando toda la información? Las cadenas musculares. Es implícitamente idóneo mencionar esto, dado que un músculo no actúa por sí solo. Aquí voy por esto. Por ejemplo, si se requiere hacer una extensión de columna, ¿cierto? Ciertos grupos musculares como los multifios que me ayudan en posición isométrica, en extensión, a generar esta extensión. Por ejemplo, usted cuando está en posición bípeda, está caminando y requiere la columna vertebral que esté en extensión, estos músculos, los multifios que están entre cada vértebra, realizan esta contracción y permite la postura correcta. Perfecto. Pero se requiere la cadena muscular de ambos grupos de multifios, también la contracción, ¿cierto? Por ejemplo, en la cara anterior de la parrilla costal, musculatura abdominal, tanto del recto como transversos y oblicuos, para generar estas cadenas musculares. Aquí voy con esto. Fíjense en esta imagen, en la imagen H. Para generar esa extensión de brazo, lo más probable para liberar un móvil, se requiere la activación de toda esta cadena cruzada motora para poder generar de manera eficiente y efectiva el movimiento. Y es por eso que se genera la fuerza. Ya vimos todo el componente neuromuscular, pero ahora tenemos que lograrlo, meterlo en una licuadora, ¿cierto?, en una juguera, tratar de generar todo este contenido y sacar en base a este zumo, que sería la generación de la fuerza. Principalmente está asociado a la cantidad de unidades motoras que se activan, al tipo de unidades, ya sean fibras lentas, intermedias o rápidas, claramente al tamaño del músculo y cómo se va a activar el músculo si está en qué longitud se encuentra el músculo. También el ángulo articular en que se encuentra es distinto a estar en una flexión, extensión, ángulo 90, por ejemplo, 180 extendido. Vaya a saber uno para qué movimiento lo va a realizar y la velocidad en la que se requiere generar este movimiento. Punto importante. Quiero generar acá dos puntos que cabe señalar y mencionar. Existe una gran diferencia entre un tendón y un ligamento. El tendón es aquel que une al músculo con el hueso. Perfecto. El hueso tracciona este músculo gracias a este tendón y se generan las palancas. Vamos a verlo en otro curso, en biomecánica, palancas de primero, segundo y tercer grado, ¿cierto? Con su respectivo fulcro, punto de potencia y punto de resistencia. Y los ligamentos son aquel que une a un hueso con un hueso. Por ejemplo, encontramos en la zona de la rodilla ligamentos cruzados, ¿cierto? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral lateral y colateral medial. Estos son encargados de ligamentos cruzados tanto anterior o posterior, de evitar los cajones, que la rodilla se desplace en el plano, ¿cierto?, frontal, tanto hacia anterior como hacia posterior, y los ligamentos colaterales, ya sea medial, colateral lateral y colateral medial, que se produzcan los bostezos en un plano sagital. El tendón, entonces, genera como que, transmite, amplifica la fuerza del hueso, de esta palanca hacia el músculo para poder generar el movimiento, generar la acción. El tendón está cubierto
por una estructura denominada membrana reticular, que esta membrana está principalmente en su génesis, está fabricada anatómicamente por estas fascias musculares que van convergiendo y van formando este tendón. Lo interesante de este tendón que genera una gran capacidad de tracción. Pero hay formas y formas de poder entrenar este tendón. Principalmente se sugieren trabajos isométricos, que vamos a ver más adelante. ¿Qué son estos trabajos isométricos? Por ende, hay un modelo mecánico del músculo que es la ley de Hill, que son tres componentes que están relacionados entre sí para poder ver cómo funciona de manera eficiente y eficaz este músculo. Hay un componente contráctil, conjuntivo y un elemento en serie. Ahí ustedes están viendo las definiciones del componente contráctil, ¿cierto? Conjuntivo y el conjuntivo en serie. En la siguiente imagen podemos ver cómo es la sinergia de uno con el otro, principalmente de el componente contráctil que se ve en menor medida, ¿cierto? Versus el componente conjuntivo en serie, que es una mayor parte. Y principalmente este componente, que es en paralelo, que va a ser la conjunción entre el conjuntivo contráctil o componente contráctil y el componente conjuntivo en serie. Esta imagen la encuentro muy didáctica para poder explicar lo siguiente. Me imagino que han escuchado muchos tipos de manifestaciones de fuerza. ¿Y cómo se puede aplicar esto? Ya sea en el ámbito deportivo y traslocarlo hacia el ámbito de la salud. Principalmente acá se ven manifestaciones activas, que es distinto a reactivas de la fuerza. Vemos la capacidad contráctil, capacidad instantánea de reclutamiento, capacidad elástica y capacidad refleja y de rebote, que la refleja es más que nada involuntaria para poner qué cosa, un sistema de seguridad. Esto es un test que se llama el test de Bosco, que lo creó el señor de apellido Bosco, que en esta batería de test se ve cuál es la potencia, principalmente el tren inferior. Perfecto, donde se ven las distintas manifestaciones de la fuerza, tanto activas como reactivas. Método utilizado bastante en deportes, principalmente dentro de las periodizaciones, ya sea en el macro y mesociclo, más que en el microciclo, que el microciclo está apuntado más a la musculación y a la preparación tendinosa, ¿cierto? Y a los distintos tipos que están implícitos dentro de los componentes de la teoría del entrenamiento para poder generar este tipo de acciones musculares, tanto activas como reactivas. Encontramos también las funciones del componente conjuntivo muscular. Un punteo rápido es transmisión al hueso de la fuerza, ¿cierto? Como lo mencionamos anteriormente, un efecto importante de amortiguación, cosa que no se lleve toda la carga a nivel óseo, sino que a nivel tendinoso se pueda traslocar a nivel muscular. Proteger la unidad tendinosa, claramente, con un tendón bien trabajado. Y lograr esta acumulación de energía elástica para poder transmitirla y que sea una energía, ¿cierto?, potencialmente beneficiosa. Interesante el gráfico que aparece acá en su eje horizontal, ¿cierto? Velocidad y ve principalmente cómo este músculo se va a comportar a la velocidad. Aquí apunto con esto. Si se fijan, a mayor velocidad, cómo hacer el comportamiento muscular va a ser de una menor forma, no va a lograr una extensión máxima. Para que quede más claro aún, vemos cuál es la relación que tiene con las fibras rápidas y lentas. Netamente relacionándolo con la materia antes vista, vemos que si se ve en Newton, principalmente la carga, vemos que las fibras rápidas actúan en su gran medida, perfecto, porque es el puntapié inicial, es el rompimiento de la inercia para generar el movimiento. Pero claramente se requiere de las fibras lentas para generar a posterior la base de sustentación y lograr el movimiento idóneo. Para terminar esta parte, muchachos, tenemos el componente neuromuscular y componente metabólico. La importancia que tiene el uno por sobre otro, que lo vamos a seguir viendo a continuación.